Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Estamos ahora en la cuarta predicación, ya ha pasado un mes desde que comenzó la serie. Estamos en la cuarta predicación de esta serie sobre los últimos tiempos que se llama Nuestra salvación se acerca. Y el título de la predicación de hoy es El artífice detrás de todo este caos. El artífice, ¿quién está detrás de todo lo que está pasando ahora en el mundo? En la última enseñanza dijimos que los gobernantes de este mundo tienen una idea o quieren implantar un gobierno global o como se lo conoce, quieren implantar un nuevo orden mundial. Y este gobierno mundial y su gobernante se van a caracterizar por estar en completa oposición a Dios. Lo vimos en Daniel 7, lo vimos en Apocalipsis 13, estuvimos hablando de 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Ahora Pablo en 2 de Timoteo 3, 1 le dice a Timoteo que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Van a venir tiempos más peligrosos de lo que estaba viviendo Pablo. Y luego en el versículo 2 al 4 le da una lista de las características que iban a tener las personas de ese tiempo. Lo interesante de esta lista es que tanto la primera característica como la última característica hablan del amor, pero no necesariamente hablan del amor a Dios. En realidad no hablan del amor a Dios. 2 de Timoteo 3:1 dice, porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y el versículo 2 dice, porque, y ahí da la razón de los tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí está la primera característica. Se van a amar a ellos mismos. Y el versículo 4 dice, van a ser traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahí están las dos características del amor. Se van a amar a sí mismos y se van a amar todo aquello que les dé placer, que les dé deleite. El amor al yo, está diciendo Pablo, va a ser el Dios de los últimos tiempos. Y si a eso le sumamos que un versículo atrás, en el versículo 3, Pablo les dice que van a ser aborrecedores de lo bueno, podemos comprender por qué Pablo está diciendo que van a ser tiempos peligrosos, ¿sí? Van a amar todo lo que les dé placer, se van a amar a ellos mismos y van a aborrecer todo lo que es bueno. También Jesús nos dice en Mateo 24, del 37 al 39, que los hombres de los últimos días serían como los hombres en los días de Noé. En este pasaje en particular Jesús no está reafirmando o enfatizando, la maldad de los hombres en la época de Noé, sino que está remarcando la indiferencia hacia Dios y hacia todo lo que está relacionado con Él. Por eso Jesús dice, se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, compraban, vendían. Todo lo hacían sin tener en cuenta a Dios, una indiferencia absoluta a Dios y hacia sus advertencias y hacia sus palabras, aunque veían a Noé advirtiéndoles del juicio venidero, aunque veían que Noé estaba construyendo algo rarísimo porque nunca había llovido, un barco, ellos mostraban una completa indiferencia a Dios. Este carácter de los hombres en nuestra época, porque nosotros estamos en los últimos tiempos, hace que la agenda globalista pueda avanzar a pasos agigantados. Recuerden, va a haber indiferencia absoluta a Dios, no les va a importar la palabra de Dios ni lo que Dios piense, no va a haber temor de Dios delante de los corazones, pero se van a amar a ellos mismos, van a amar todo lo que les dé placer y van a aborrecer lo bueno, van a aborrecer todo lo que Dios dice que es bueno. Cada vez es más fácil para los gobernantes sacar leyes o promulgar leyes que moralmente serían inaceptables hace un par de años. Por ejemplo, en una nota publicada el 2 de marzo de este año, en la página oficial de noticias de la ONU, un experto presentó un reporte al Consejo de Derechos Humanos, ¿ok? Lo presentó al Consejo de Derechos Humanos diciendo, el uso de creencias religiosas para justificar la violación de los derechos debe ser prohibida. El título del reporte ya como que está marcando hacia dónde va. El uso de creencias religiosas para justificar la violación de los derechos debe ser prohibida. En su reporte, continúa la nota, el experto
llama a los estados a abrogar o a quitar las leyes discriminatorias, incluyendo aquellas leyes que tuvieron en cuenta lo religioso, para criminalizar el adulterio, criminalizar a las personas en base a su orientación sexual o a su identidad de género. Hay que eliminar las leyes que criminalizan el aborto en todo sentido y hay que eliminar aquellas leyes que faciliten prácticas religiosas que violen los derechos humanos. En otras palabras, lo que este hombre está pidiendo es que se prohíba a la iglesia decir que el adulterio es pecado. Basta de esas leyes que criminalicen el adulterio. Está pidiendo que se le prohíba a la iglesia decir que el aborto es pecado y que Dios solo creó a hombres y mujeres, que no hay una identidad de género aparte del sexo con el cual naciste. Eso es lo que está pidiendo. Fíjense bien lo que este hombre presentó en su nota al Consejo de Derechos Humanos. Se está llamando derecho humano el adulterio, está llamando un derecho natural el aborto, cualquier desviación y perversión sexual, le está llamando adulterio. Y como nosotros decimos la Biblia dice esto, él está diciendo las religiones, la Biblia está siendo discriminatoria y hay que abolir eso. Estamos viviendo en una sociedad que está llamando a lo malo bueno y a lo bueno lo está llamando malo, como dice Isaías 5:20. Por eso en la agenda globalista el cristiano no va a tener derechos, hermanos, eso tenemos que ir mentalizándonos. No vamos a tener derechos y vamos a estar en completa oposición a lo que el mundo esté llamando como bueno. Otra vez, aquí en Argentina lo estamos viviendo. El aborto es un derecho. Es el derecho de la mujer matar a otra persona. Miren cómo lo están enseñando. Los gobernantes de este siglo, hermanos, quieren silenciar a la iglesia. Quieren que los cristianos no hablen la verdad. Desde la caída de Adán y Eva, este ha sido el intento de la humanidad. Vemos el gran imperio egipcio, luego vemos el imperio asirio, y este ha sido el intento de la humanidad desde el principio, rebelarse a Dios y crear su propio imperio de maldad y pecado. Esto lo vemos claramente en Daniel capítulo 2, versículos 32 y 33. Nabucodonosor, el rey del imperio de Babilonia, tiene un sueño de una estatua enorme con forma de hombre. La cabeza era de oro, sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro y sus pies una mezcla de barro y hierro cocido. Y en el versículo 39 al 43 del mismo capítulo 2, Daniel explica que cada uno de estos materiales representa un imperio diferente. Todos sabemos el sueño de Nabucodonosor, todos sabemos cómo el Señor le revela la interpretación a Daniel, pero ahora quiero que prestes atención a algo llamativo. Fíjate la imagen que se forma cuando todos estos imperios se unen. Es una estatua, es una imagen de un hombre. ¿Y qué está diciendo Dios acá? Cada uno de estos imperios se levantaron en honor al hombre y no a Dios. Dios no tiene lugar en estos imperios. Cada uno de estos emperadores creía gobernar, ser Dios, el gobernador del mundo. Ahora, si el capítulo 2 de Daniel nos muestra los gloriosos de estos imperios en su exterior, vemos materiales hermosos como el oro, el capítulo 7 de Daniel nos muestra lo interno de estos imperios. Y aunque parezca que externamente el hombre puede formar imperios gloriosos, la realidad es que en su interior estos imperios son bestias horribles que matan y devoran la tierra. Si lees Daniel 7 del 3 al 8, ahí vas a ver cómo estos imperios ahora son representados desde la parte interna. Bestias horribles que no existen en realidad, pero representan una masacre terrible. Es la realidad de estos imperios que a simple vista se ven gloriosos y hermosos. El último imperio global que se va a levantar sobre la tierra, a los ojos humanos va a ser un imperio increíble. Este imperio y obviamente su gobernador se van a jactar de haber establecido la paz y la seguridad en el mundo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:3. Pero en su interior,
Este imperio se va a caracterizar por la idolatría, el satanismo, el odio a Dios, se va a caracterizar por la rebelión a Dios y por el pecado sin restricción. Podemos ver un avance en lo que este hombre, este experto de la ONU, está pidiendo, que no se criminalice nada de lo que Dios dice que es malo. En Apocalipsis 9, Dios está derramando partes de sus juicios a la tierra y presten atención a la reacción de los hombres que están recibiendo esos juicios. Apocalipsis 9, 20-21 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas que el Señor estaba mandando, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Ahí tenemos brujería, satanismo, ocultismo, y no dejaron de adorar a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es una idolatría demoníaca lo que va a caracterizar la vida de este nuevo imperio. Y el versículo 21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Imagínate esa sociedad llena de hechicería, ocultismo, idolatría, fornicación, que esta palabra involucra toda perversión sexual, hurtos, homicidios. Por fuera, este imperio puede parecer que ha establecido la paz y la seguridad, pero por dentro se va a caracterizar por todo este pecado, por toda esta rebelión a Dios. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿quién podría anhelar un reino así? La respuesta ya la vimos al principio. Estos hombres que van a aborrecer todo lo bueno y que van a amarse a ellos mismos y que van a amar todo lo que les cause placer. Si adorar demonios te hace bien, te da paz, si quieres adorar a San la Muerte y te ayuda a sentirte bien, hazlo. Es tu derecho. Si quieres fornicar o tener cualquier desviación sexual, hazlo. Ese es tu derecho. No sé si pudieron ver la noticia que sacó este noticiero TN, diciendo que ahora los científicos dicen que la masturbación es buena para la salud. O sea, lo que estoy hablando no es algo así como que, bueno, está exagerando Nico. Están saliendo en las noticias. Es bueno para la salud, es saludable hacer lo que Dios prohíbe tajantemente en la Biblia. Ese es el mensaje real. Lo ponen de manera bonita. Entonces está pasando ahora, hermanos. Si te hace bien, hazlo. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿quién está detrás fomentando todo este caos? Y obviamente nosotros sabemos que la respuesta es Satanás. Pero no basta con decir Satanás, tenemos que saber cómo él obra y tenemos que tener base bíblica para eso, que no sea nuestra impresión. Satanás desde el principio quiso imitar a Dios, quiso poner su trono en el cielo y quiso ser semejante al Altísimo, según Isaías 14, versículos 13 y 14. Él mismo también se viste como ángel de luz para engañar, según 2 Corintios 11, 14. Y Satanás sedujo a Adán y a Eva a la rebelión contra Dios, diciéndoles que si lo escuchaban a él, iban a ser como Dios. Eso está en Génesis 3, 5. También, así como hay una Trinidad en Dios, Satanás también imitará esa Trinidad. Lo tenemos a Satanás queriendo ser el Dios de este siglo. Lo tenemos al anticristo como a su Mesías Salvador enviado para establecer la paz y la unión. Y habrá un falso profeta guiando a todos a adorar al anticristo, justamente como el Espíritu hace con los cristianos, guía a adorar a Jesús. Ahí tenemos la falsa trinidad satánica tratando de imitar a Dios. Esto del anticristo, de la bestia y del falso profeta lo podemos ver en Apocalipsis 13. Satanás siempre quiso imitar a Dios. Ahora, al no poder establecer su reino o su trono en el cielo, pues el Señor lo expulsó, como dice Isaías 14:12, Satanás quiso establecer y quiere establecer su reino aquí a la tierra. Al guiar a la humanidad, como vimos en Génesis 3, 5, al guiar a la humanidad a la rebelión a Dios,
Él se convirtió en el Dios de este siglo, como dice 2 Corintios 4:4, y todo el mundo ahora está bajo el maligno, como dice 1 Juan 5:19. Él es el Dios de este siglo y todo el mundo ahora está bajo el maligno, bajo su influencia. Y ahora él, o sea, Satanás, con su ejército de demonios, ejercen influencia sobre los gobiernos mundiales para llevar a cabo su plan. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, preste atención a esta frase, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fácilmente podemos ver que estos gobernadores, estas huestes de maldad, estas potestades, principados, no son personas, porque dice que no tenemos luchas contra sangre y carne. Está hablando de un reino espiritual en oposición a Dios. Y John MacArthur, comentando sobre este pasaje, dice algo muy interesante. Miren lo que dice: los seres humanos que promueven el paganismo, el ocultismo y otros movimientos y programas variados de impiedad e inmoralidad, como este hombre en la ONU, no son más que títeres de Satanás y sus demonios. Están atrapados por el pecado y convertidos en ayudantes embaucados que contribuyen, a veces sin saberlo, a realizar las acechanzas de Satanás. Son títeres. Satanás está gobernando cada situación. Y más adelante, comentando sobre esa frase, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, el pastor John MacArthur dice lo siguiente: se refiere quizás a demonios que se han infiltrado en varios sistemas políticos del mundo, tratando de moldearlos conforme al patrón de dominio de oscuridad de Satanás. Podemos tener la certeza de que Satanás ejerce una influencia activa tras la escena de todo lo que se emprende y se propone hacer la humanidad que no tiene a Cristo. Tanto en las obras malignas que se realizan de manera obvia y conspicua, como en las múltiples obras encubiertas y con apariencia inocente y benévola que se emprende en nombre del humanismo. Tanto aquellas leyes que promueven la maldad, Satanás está ejerciendo influencia a través de sus demonios, y tanto como aquellas leyes que a simple vista parecen benévolas y con apariencia inocente, pero que atacan de forma indirecta al Señor y a su pueblo. En la Biblia podemos ver claros ejemplos de esta influencia satánica y demoníaca sobre gobiernos poderosos. Otra vez, volviendo a Daniel, en el capítulo 10 de Daniel, versículo 13, Daniel tiene una visión y un ángel es enviado a explicarle la visión. Pero cuando llega el ángel le dice que se demoró al llegar, casi 3 semanas, porque el príncipe de Persia le había ofrecido resistencia, se le opuso. El príncipe de Persia se le opuso. Y luego en el versículo 20 del mismo capítulo, el ángel le dice a Daniel que tenía que volver a pelear contra el príncipe de Persia y que al terminar con el príncipe de Persia, iba a pelear contra el príncipe de Grecia. El imperio griego todavía no había venido y este ángel ya sabía que iba a haber una influencia demoníaca dominando estos imperios. Y otra vez John MacArthur en su Biblia de estudio dice: esto nos enseña que Satanás emprende guerra espiritual para influenciar a generaciones y naciones enteras en contra de Dios y su pueblo. Está clarísimo. Luego podemos verlo en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, ahí tenemos la Trinidad satánica, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
Todopoderoso. El hecho de que salga de su boca puede estar diciendo que van a tener tanta capacidad de convencimiento que van a llevar a todos los reyes y gobernadores mundiales a la guerra contra Dios. Pero este pasaje dice que detrás de esa capacidad, o en realidad que esa capacidad de convencimiento es por influencia demoníaca, es por influencia satánica. El comentario, siglo XXI dice lo siguiente sobre este pasaje. En tiempos antiguos, las ranas eran consideradas seres impuros y a veces aún como agentes de los poderes del mal. Aquí, la misión de las ranas, es la de persuadir a los gobernantes del mundo que se unan en una gran batalla final contra Dios. Está claro desde el Antiguo Testamento, está claro en el Nuevo Testamento, y aún podemos ver a Satanás ejerciendo esta influencia en personas que han seguido y amado a Jesús, como lo mencionamos creo hace 2 predicaciones, en Pedro. Jesús le dice, voy a morir, y Pedro se da vuelta y dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Ten cuidado de ti mismo. Es muy parecido a ámate a ti mismo, ¿no? Como los hombres de los tiempos peligrosos. Ten cuidado de ti mismo. Jesús se da vuelta y le dice, Pedro, mira, sé que estás frío. No le dice eso. Jesús se da vuelta y le dice, apártate de mí, Satanás. Constantemente queriendo entorpecer la obra y llevando a la humanidad a rebelarse a Dios. Hermanos, ahora mismo vemos el caos moral en el que la sociedad se encuentra en la actualidad. Andrea, mi esposa, me comentaba que vio la noticia de una mujer, tenía sus hijos jugando con varios hombres a la carta y una de las prendas, una de las consecuencias si perdía era que sus hijos comenzaran a sacarse las prendas de ropa. Termina la historia los hombres violando a los hijos de esta mujer. Es una locura. Pero hay un caos increíble, pero ahora sabemos por qué los hombres cada vez más están peor. Porque van a aborrecer lo bueno y van a amar todo aquello que les cause placer. Pero además, ahora con este estudio, con esta predicación, sabemos que Satanás está trabajando activamente con sus influencias demoníacas para establecer su reino final contra Dios y contra los santos. No nos debe sorprender, iglesia, hermanos, no nos debe sorprender el fuego de prueba que está por venir sobre nosotros, como dice 1 de Pedro 4:12. Y así como Jesús padeció en la carne, nosotros tenemos que prepararnos para lo mismo, como dice 1 de Pedro 4:1. Como dijimos en la predicación anterior, el sufrimiento ha sido parte de la iglesia, de la verdadera iglesia cristiana. Estaba viendo el testimonio de un hermano trabajando en las misiones en los países musulmanes que ha establecido cientos de iglesias, y este hermano contaba que cuando se iba a bautizar a un musulmán que se había convertido, en el bautismo les decías, ¿estás dispuesto a sufrir por Jesús? Si él decía que sí, pasaban a la segunda pregunta, ¿estás dispuesto a morir por Jesús? Y si él decía que sí, recién los bautizaban. Ese es el requisito de bautismo. ¿Vas a morir por Jesús? Sí. ¿Estás dispuesto a sufrir por Jesús? Sí. Entonces te bautizo porque has muerto a este mundo. Muy lejos de lo que nosotros tomamos como requisitos para bautismo. El sufrimiento no nos tiene que tomar por sorpresa. Sin embargo, tenemos esperanza, hermanos. Aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos, dice Mateo 24:13. Y este pasaje de Mateo no nos fue dado para discutir si la salvación se pierde o no se pierde. Este pasaje nos fue dado para darnos esperanza en medio de la tribulación final. Si perseveramos en Jesús, vamos a vencer. Ese es el contexto de este pasaje. No es un debate si se pierde o no la salvación. Persevera, persevera en medio del sufrimiento, persevera, porque así seréis salvos.
Hermanos, anhelo que el Señor les haya hablado con esta enseñanza, anhelo que vayan a la Biblia y busquen y les pidan al Señor que les ilumine para comprender y prepararnos para ser una iglesia fuerte, valiente y que ilumine en toda la oscuridad que se viene en el mundo entero. Les mando un abrazo enorme, los amo, que el Señor los bendiga, hermanos.